vamos a continuar con nuestra serie de sermones en Juan. Estamos ya terminando el capítulo 7. Y quisiera comenzar hoy leyendo el texto. Vamos a ir a Juan 7, versículos 45 al 53. Y la palabra dice así: los guardias del templo volvieron a los jefes de los sacerdotes y a los fariseos, quienes los interrogaron. ¿Se puede saber por qué no lo han traído? Nunca nadie habló como ese hombre, declararon los guardias. Así que también ustedes se han dejado engañar, replicaron los fariseos. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? No, pero esta gente que no sabe nada de la ley está bajo maldición. Nicodemo, que era uno de ellos y que antes había ido a ver a Jesús, les interpeló: ¿acaso nuestra ley condena a un hombre sin antes escucharlo y averiguar lo que hace? ¿No eres tú también de Galilea?, protestaron. Investiga y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. Entonces todos se fueron a casa. Antes de comenzar propiamente con el sermón, quisiera hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han escuchado o incluso han dicho que el cristianismo no es una religión, sino una relación personal con Jesús? Probablemente lo hemos escuchado muchas veces, lo hemos repetido muchas veces, pero permítanme decirles que esto no es del todo correcto. Una religión como tal es un conjunto de creencias, es un conjunto de rituales, de prácticas que un grupo de personas hacen para alabar a una deidad. Esa es la definición más sencilla de una religión. Y en ese sentido, el cristianismo es una religión. Nosotros tenemos un conjunto de creencias, nos reunimos, alabamos al Señor. Hay una serie de cosas que hacemos y cosas que queremos respetar. Así que, visto bajo el concepto de lo que es una religión, el cristianismo sí es una religión. ¿Es diferente a las demás? Sí. De hecho, la diferencia básica entre el cristianismo y las demás religiones es que todas las demás religiones se fundamentan o se basan en una serie de prácticas y en unos requisitos que hay que cumplir para poder agradar a una deidad. Hay que hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto y cumplir esto y esto y esto y hacer estos sacrificios o hacer estas acciones para poder agradar a una deidad. El cristianismo, por otro lado, empieza en un lugar diferente. El cristianismo comienza con una relación con el Señor, con una relación que se establece por su gracia y su misericordia y que conlleva como respuesta una serie de acciones, una serie de rituales, una serie de creencias, etcétera, 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 que nosotros llevamos a cabo para alabar a ese Dios que nos salvó como respuesta a su amor, a su misericordia, como una respuesta en amor y como una respuesta en agradecimiento, como una respuesta en sumisión, en humildad, delante de un Dios todopoderoso que sin nosotros merecerlo, nos salvó. El cristianismo sí es una religión, pero no es en el sentido en que las religiones del mundo buscan una serie de cosas que hay que hacer para agradar a Dios o para llegar al cielo, sino todo lo contrario. Es una religión que parte de lo que Dios hizo con nosotros y que es sencillamente una respuesta en amor y agradecimiento a lo que Él hizo. En ese sentido, a veces decimos que la religión es mala. Estamos practicando una religión en este momento. Lo que es malo es la religiosidad, que es otra cosa. La religiosidad, de alguna manera, es pensar que nosotros podemos hacer algo. La religiosidad es depender de nuestras acciones para relacionarnos con Dios. Y lo que vamos a ver hoy en este pasaje es probablemente una de las expresiones más lamentables de cuán religioso y cuán soberbio puede ser el corazón del hombre a causa del pecado, al punto de oponerse frontalmente a la verdad de Dios, aunque ésta resulte evidente. Lo que vamos a ver hoy es una expresión de eso, de la religiosidad del hombre, del deseo del corazón del hombre de poder hacer algo
para agradar a Dios y de la resistencia del ser humano a reconocer su condición caída delante del Señor. Vamos a ver básicamente 4 características de un corazón caído, de un corazón religioso y soberbio. 4 características de un corazón religioso y soberbio. Y la primera, la vamos a ir viendo a lo largo del pasaje. La primera es que un corazón religioso, un corazón soberbio, juzga la conversión de otros en base a su propia opinión y no en base a las Escrituras y no en base al Evangelio. Fíjense cómo comienza el pasaje, los versículos 45 al 47. Los guardias del templo volvieron a los jefes de los sacerdotes y a los fariseos, quienes los interrogaron. Sabemos que los fariseos estaban tratando de arrestar a Jesús. Regresan los guardias del templo sin Jesús. Y los fariseos los interrogan, ¿se puede saber por qué no lo han traído? Nunca nadie ha hablado como ese hombre, declararon los guardias. Así que también ustedes se han dejado engañar, replicaron los fariseos. Fíjense la respuesta de los guardias. ¿Y por qué no lo trajeron? Es que nunca nadie ha hablado como ese hombre. Aquellos guardias habían escuchado a Jesús, lo habían visto actuar, habían visto las señales y definitivamente habían quedado impactados. A los fariseos, a los gobernantes, a los líderes religiosos les dicen, pero es que nadie ha hablado como él. Aquí hay algo diferente, aquí hay algo especial. Definitivamente ahí había pasado algo. Pero fíjense la respuesta de los fariseos. Así que ustedes también se han dejado engañar. Estos hombres estaban escuchando el mensaje. Estos hombres estaban impactados con Jesús y los fariseos les dicen, y a ustedes también los engañó. Hermanos, ¿se dan cuenta de la magnitud de la tragedia? ¿Se dan cuenta de la magnitud del desastre que estaba pasando ahí? Estos hombres estaban escuchando y los fariseos estaban intentando disuadirlos. Estos hombres estaban en un proceso, estaban impactados con el mensaje y los otros, porque estos estaban impactados con el mensaje, estaban intentando apartarlos y traerlos a su creencia, a su opinión. ¿Se dan cuenta que estos hombres estaban siendo literalmente una piedra de tropiezo para eso que estaban escuchando? Y ya sabemos lo que nos dijo Jesús sobre ser piedra de tropiezo, ¿recuerdan? Mejor sería que nos ataran al cuello una piedra de molino y nos echaran en el fondo del mar. Lo dice en Mateo 18:6 y en otros pasajes. Estos hombres estaban escuchando el mensaje y los fariseos estaban intentando disuadirlos. Les estaban diciendo, eso es mentira. Lo que él hace y lo que él dice es mentira, los está engañando. Era Dios hablándole a esos hombres. Amén. Y los fariseos diciendo, es mentira lo que él dice. ¿Se dan cuenta de la tragedia que esto representa? No era una cosita sencilla lo que estaba pasando ahí. Era una tragedia enorme. Y la tragedia era para los fariseos. Imagínense ustedes, Dios diciendo algo y uno diciendo, eso es mentira. ¿Quién quisiera estar en esa postura? ¿Quién quisiera estar en esos zapatos? Que Dios diga, esto es así, y uno diga, no, eso es asado. Nadie quiere estar ahí. Y el problema es que el corazón religioso y soberbio juzga en base a su opinión. Juzga en función de lo que él cree. El corazón soberbio, ese corazón religioso, se cree dueño de la verdad. Se cree el dueño absoluto de la verdad. Cree que lo que él dice es lo que es y punto. Recuerdo que en algún momento un pastor amigo nos contaba un encuentro que tuvo con una persona muy religiosa. No voy a decir qué religión practicaba, pero yo me voy a morir siendo tal. Así está equivocado.
Esa era la postura de estos hombres. Y eso nos lleva a la segunda característica del corazón religioso. Y es creernos dueños de la verdad. El corazón religioso y soberbio se cree dueño absoluto de la verdad. Fíjense lo que dice el versículo 48. ¿Acaso han creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? No. Ellos no dicen, ¿acaso dicen las escrituras que él iba a hacer estas señales y que iba a hacer esto y que iba a ser así, que su carácter iba a ser asado o asado? No, para ellos la medida de fe no era lo que decían las escrituras, hermanos. Para ellos la medida de fe era lo que ellos pensaban sobre las escrituras, el concepto que ellos tenían sobre el Mesías, que no era el bíblico. Era un concepto muy diferente de lo que decían las escrituras y estaba mucho más basado en la tradición y en lo que ellos querían y en lo que ellos esperaban y en las partecitas de las escrituras que ellos habían tomado porque les gustaban y estaban de acuerdo con sus intereses y de acuerdo con sus deseos. Y habían tomado eso y habían hecho de eso una esperanza mesiánica. El Mesías va a ser así. Y esa es la verdad. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o alguno de los fariseos? No. La medida de fe para ellos era su opinión, no las escrituras. Ellos se creían dueños absolutos de la verdad. Y hermanos, el problema es que la verdad no es lo que uno cree o lo que uno opina sobre Dios. La verdad es lo que Dios ya dijo. Punto. Lo que Él reveló, sin añadirle, sin quitarle, sin adaptar, sin complicar, sin suavizar, sin simplificar. La verdad es lo que Él ya dijo. La verdad está ahí, está escrita. Si tenemos un problema con eso, el problema es nuestro, no es de Él. Que nosotros digamos que eso es mentira, no hace que eso sea mentira, es la verdad. Es Él, es Dios el que habló. Es Dios el que se comunicó. El único que tiene el poder absoluto, el único que tiene la verdad absoluta en las manos es Él. Y Él se comunicó con el hombre y nos dejó la verdad ahí escrita. Y tenemos acceso a ella. Que seamos flojos y no la leamos, que seamos interesados y la torzamos, que no tomemos el tiempo de escudriñarla en profundidad con un corazón sumiso, etc. Eso es otra cosa, pero la verdad está ahí. Y los dueños de esa verdad no somos nosotros, es Él. Y por más que nos moleste, sigue siendo la verdad. Los fariseos tenían la impresión, ellos creían ser los que conocían a Dios porque conocían la ley. Ellos habían leído la ley muchas veces y se conocían la ley para adelante y para atrás, pero la interpretaban como querían. Y todo lo que decían las escrituras sobre el Mesías lo habían tomado con pinzas y algunas cositas las habían agarrado, otras las habían desechado, otras las habían cambiado y decían ser los conocedores de la verdad, decían ser los líderes, los guías del pueblo. Nosotros conocemos la verdad, nosotros conocemos la ley, pero aunque conocían la ley, no conocían al autor de la ley. Conocían lo que la ley decía, pero no conocían al que la escribió. No conocían a Dios, no conocían el carácter de Dios, y mucho menos conocían su plan de redención. No habían entendido para qué venía el Mesías. Y eso es trágico. Ellos habían leído las escrituras, ellos habían estudiado la ley, iban cada año al templo y ofrecían un cordero sin mancha en sacrificio por sus pecados. O sea, toda la ley y todo el sistema de sacrificios les anunciaban: ustedes no son capaces de cumplirla y tienen que ofrecer un sacrificio expiatorio. Ustedes tienen que ofrecer un cordero sin mancha para que tome el lugar de ustedes y derrame su sangre por el pago de sus pecados. Y lo hacían cada año y desde que eran chiquitos estaban acostumbrados a eso. Y ellos eran los líderes, los que le decían a los demás que tenían que hacerlo, y les recordaban las escrituras, y aún así tuvieron enfrente al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo
y no pudieron verlo. Al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, del cual hablaban las Escrituras, el cual es descrito a lo largo de todo el Antiguo Testamento y no lo pudieron ver. ¿Por qué? Porque se creían dueños absolutos de la verdad. Y lo que dejaron de ver fue nada más y nada menos que la gracia de Dios. ¿Vieron la ley? ¿Vieron la necesidad de obedecer? Pero no vieron la gracia. Y eso nos lleva a la siguiente característica. Si no vemos la gracia de Dios, ¿de qué vamos a depender? Si no vemos la gracia de Dios, si no nos reconocemos incapaces, si creemos que de alguna manera no somos tan malos, ¿de qué vamos a depender? Y el problema es que un corazón religioso y soberbio confía en su propia capacidad para relacionarse con Dios. Ahí en el versículo 49 dice: pero esta gente no sabe nada de la ley, está bajo maldición. Todos esos que están oyendo a ese Jesús no saben nada de la ley. Esa gente está bajo maldición, está engañada como ustedes, guardias. Hermanos, ¿se dan cuenta que qué trágico? El corazón caído del hombre es tan duro, es tan obstinado, que al enfrentarse a la santidad de Dios puede llegar a creer que se puede relacionar con Él por cuenta propia. El corazón del hombre puede agarrar la ley, verla y decir: yo la voy a cumplir. Nuestro pecado nos nubla la mente, nos nubla el entendimiento, no nos permite ver. Tenemos la ley ahí, tenemos los requisitos de la ley. Esos requisitos de la ley nos muestran la santidad de Dios. Y aún así decimos: yo puedo. La frase "yo no soy tan malo", ¿no les suena conocida? ¿Cuántas veces nosotros mismos no la hemos dicho? Es que yo no soy tan malo. Hay otros peores que yo. Claro, si me comparo con otros seres humanos, va a haber siempre uno peor que yo. Pero ¿qué pasa si me comparo con Dios? ¿Qué pasa si me comparo con su santidad, con su perfección? Hermanos, ahí no hay para dónde agarrar. Y el problema es que nuestro corazón caído le encanta confiar en nuestra propia capacidad para relacionarnos con Él. Nuestra pecaminosidad nos hace soberbios, nos nubla el entendimiento, no nos permite ver nuestra incapacidad. Y los fariseos habían llevado esa religiosidad a un extremo ridículo, hermanos. Conocían la ley, pero no podían ver que esa ley los condenaba. O sea, si alguien conocía la ley, eran los fariseos. Si alguien había leído la ley, eran los fariseos. Incluso buscaban maneras de saltársela y cómo aplicarla. Y la conocían, la habían leído, la estudiaban desde que eran niños. Y aún así, no eran capaces de ver que esa ley les estaba mostrando una condición irremediable para el hombre. Es la condición del pecado. Estaban tan ciegos que para ellos los demás estaban bajo maldición. Los que están oyendo a ese hombre que dice ser el Mesías, están bajo maldición. Son ellos los que están bajo maldición. Nosotros conocemos la ley. Nosotros estamos bien. Nosotros estamos bien con Dios. Son ellos los malos. Nosotros no somos tan malos. Les pregunto, ¿habrá una maldición mayor que ser tan ciegos como para no ver al Mesías del que tanto hablaban las Escrituras, aunque lo tenían enfrente? Lo estaban esperando, ansiaban ver al Mesías, lo tenían enfrente y no lo vieron. Eso sí es una maldición. Hermanos, la verdadera maldición no es no conocer la ley, sino pensar que a través de ella podemos llegar a complacer a Dios. La verdadera maldición es pensar que a través de la ley nosotros podemos relacionarnos con Él porque somos capaces de cumplirla. Y es una maldición porque echamos de lado lo más importante que podemos echar de lado, la cruz. Si eso fuera factible,
¿para qué entonces Dios se hizo hombre y vino a este mundo a tomar nuestro lugar, a ofrecerse en sacrificio en esa cruz, a derramar su sangre para que nosotros fuésemos aceptables delante de Él? Y alguien preguntará, ¿y cómo es que alguien puede conocer la ley y no ser consciente de su propia maldad? Si nos enfrentamos a la ley, ¿cómo es que no nos damos cuenta de que somos incapaces de complacer a Dios? Y ahí entra la cuarta característica de hoy. Y es que el corazón religioso, el corazón soberbio, no escudriña las Escrituras con humildad y sumisión. El corazón caído del hombre no es sumiso. El corazón caído del hombre no es humilde delante de la palabra. Ahí en los versículos 51 y 52. ¿Acaso nuestra ley condena a un hombre sin antes escucharlo y averiguar lo que hace? Eso lo pregunta Nicodemo. Ya sabemos que Nicodemo se había encontrado con el Señor. ¿No eres tú también de Galilea?, protestaron. Investiga y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. Hermanos, a todo lo largo del Antiguo Testamento, desde el Génesis, encontramos pasajes que nos hablan del Mesías. Nos presentan su persona, nos hablan de su misión, incluso nos hablan de las señales que el Mesías iba a realizar, de las señales que iban a acompañar su venida, para que los judíos del tiempo en que Él viniera pudieran reconocerlo. Todo eso estaba ya expresado en la Biblia. Todo eso estaba clarito ahí. Y estos hombres conocían estos pasajes, los habían leído, no una, muchas veces. Habían visto las señales, pero el Mesías que ellos estaban esperando no se ajustaba a lo que las Escrituras decían. Ellos esperaban un Mesías diferente. Ese Mesías que venía a salvarlos del pecado y a darles vida eterna, que venía a rescatarlos de una oscuridad tremenda, para que no cayera sobre ellos la ira de Dios. Ese Mesías que venía como un siervo, que venía a sufrir, a pagar por el pecado de ellos, y que está descrito en las Escrituras. No era que ellos estaban esperando. Ellos habían tomado las porciones que decían: los voy a devolver a su tierra, voy a hacer de ustedes una gran nación, les voy a dar el poder, voy a hacer que los demás se humillen delante de ustedes. Esos pasajes sí los habían tomado. Y en función de eso habían hecho un Mesías en su mente que se ajustaba a sus propios deseos. Un Mesías que venía a rescatarnos del Imperio Romano, que iba a hacer de Jerusalén una gran nación, que los iba a prosperar, que les iba a dar todo lo que ellos deseaban, y que iba a hacer de ellos un pueblo fuerte, un pueblo envidiable, el pueblo de Dios, una ciudad inexpugnable, una ciudad sobre todas las ciudades, y que iba a humillar a los demás pueblos delante de ellos. Ese no era el Mesías que presentaba las Escrituras. Ese Mesías que ellos estaban esperando no se ajustaba al Mesías verdadero. Y Nicodemo, que estaba en proceso de conversión, que ya se había encontrado con el Señor a solas, de noche, el Señor le había dicho: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Si no naces de nuevo no podrás ver el reino de los cielos. Tienes que nacer de cuerpo y espíritu. Y le había hablado y lo había confrontado. Ese Nicodemo que ya estaba en un proceso diferente al que estaba en el resto de los fariseos, les dice: bueno, pero ¿por qué no lo escuchan? Los exhorta: hablen con él, pregúntenle, ¿acaso nuestra ley condena a alguien sin escucharlo primero? Y la respuesta de los fariseos es increíble. Esa respuesta echó de lado el 99% de las Escrituras, de lo que las Escrituras decían sobre el Mesías, y se enfocaron solo en un detalle que ellos creían conocer sobre la procedencia de Jesús. Ellos creían que Jesús venía ¿de dónde? De Nazaret. Y que había nacido en Nazaret. Y como las Escrituras decían que el Mesías vendría de otro lugar, de Belén, la ciudad de David, entonces ese no es. Pero todo lo que Jesús había cumplido en vida, todo lo que las Escrituras anunciaban sobre él y que se había cumplido delante de sus propios ojos,
Todas las profecías, todas las señales que lo acompañaban, que apuntaban a él, esas no las vieron. Así, de un momento a otro, echaron todo de lado. Y le dicen a Nicodemo, bueno, pero tú también eres de Nazaret. Tú no sabes que de ahí no viene ningún profeta. Probablemente si ellos hubiesen escudriñado las Escrituras con humildad y con sumisión, diciendo, Señor, muéstranos la verdad, aunque no nos guste. Muéstranos nuestra realidad, aunque no nos guste. Muéstranos cómo va a ser el Mesías, aunque no se adapte a lo que nosotros quisiéramos. Aunque si ellos hubiesen escudriñado las Escrituras poniendo de lado sus propios intereses y hubiesen visto cómo Jesús efectivamente cumplía todos los requisitos y cómo lo acompañaban todas las señales de las que hablaban las Escrituras, tal vez se hubiesen detenido a preguntarle a él, ¿tú vienes de Nazaret o habrás nacido en otro lado? El hecho es que es trágico lo que pasó, porque lo tenían ahí, lo vieron, lo escucharon, conocían las Escrituras y aún así no lo vieron. Y tal vez en este momento habrá quienes estén pensando, wow, esos fariseos sí eran tercos y religiosos. ¿Cómo es posible? Tenían a Jesús ahí y no lo vieron. No fueron capaces de ver al Mesías. ¿Cómo es posible? Lo tenían enfrente. Tenían todas las evidencias que necesitaban. Lo vieron. Lo escucharon. Conocían las profecías. Conocían las señales. ¿Cómo es posible que habiendo leído muchas veces las Escrituras se mantuviesen apegados a lo que sus propios corazones querían ver y escuchar? Esos fariseos son religiosos. ¿Qué religiosos eran? ¿Qué duros eran de corazón? Ahora les pregunto, ¿no pasa lo mismo hoy en día incluso dentro de la misma iglesia? ¿No pasa eso entre nosotros? ¿No pasa eso en nuestro corazón? Les pregunto, ¿cuántas veces juzgamos la conversión de otros de acuerdo a cómo creemos nosotros que debe lucir un cristiano? Si habla de una manera determinada, si se viste de una manera determinada, si la mujer usa falda y no usa maquillaje, si el hombre dice varón o utiliza cierta jerga, entonces ese es cristiano. Pero no evaluamos a la persona a la luz de las Escrituras, a la luz de qué creen, en qué han creído, en quién confían. ¿Confían en ellos mismos? ¿Creen que pueden agradar a Dios por cuenta propia o son conscientes de su pecado? ¿Cómo es el carácter de la persona? ¿Cuál es el propósito de la vida de esa persona? ¿Que Dios le dé todo lo que ellos quieren o que su vida glorifique al Señor? Las verdaderas señales que nos dan las Escrituras sobre lo que es un cristiano, las dejamos de lado y juzgamos en base a lo que vemos, en base a lo que nosotros creemos. Otra pregunta, ¿no nos creemos nosotros dueños de la verdad? Muchas veces, vale decir, repetimos como loros lo que le oímos decir al pastor. ¿Y el pastor se puede equivocar? Repetimos lo que escuchamos a un profesor o a un predicador en internet. No, porque es que fulanito de tal o fulanito de tal dijo tal cosa. Y eso lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos. O repetimos lo que un hermano de la iglesia nos dijo y estamos absolutamente convencidos de que tenemos la razón. Y basamos más nuestra fe en lo que oímos de otros que en lo que las Escrituras dicen. Basamos nuestra fe en lo que otros nos han enseñado y no en lo que la palabra nos dice sobre Cristo, sobre su obra. Es tremendo, hermanos. Porque muchísimas veces alguien nos dice algo que cuestiona lo que nosotros creemos y no, pero es que yo tengo la verdad. Y nos muestran los versículos bíblicos y nos ponen la verdad por delante y seguimos tercos en nuestra opinión. Así como los fariseos se creían los dueños de la verdad, muchas veces nosotros nos creemos los dueños de la verdad. Y recordemos, la verdad está en la Biblia. La verdad no es lo que nosotros creemos sobre Dios. La verdad es lo que Él reveló sobre Él mismo. La tercera pregunta. ¿No nos pasa a nosotros también que muchas veces confiamos más
en nuestra propia capacidad para agradar a Dios que en la vida y la obra perfecta de Jesús. Que descansamos más en nuestra obediencia que en lo que Él hizo. Y dejamos la gracia de lado. Tal vez no lo hacemos conscientemente, hermanos, pero es una realidad que muchas veces luchamos con el pecado sin descansar primero en la obra salvadora de Jesús y en el poder santificador del Espíritu Santo. Muchas veces nos enfrentamos al pecado sin ir a Cristo. Muchas veces nos enfrentamos al pecado sin recordar que el que nos va a dar lo que hace falta para resistir es el Espíritu Santo. Que es en la oración, en la lectura de la palabra, en pasar tiempo con Él, donde el fruto va creciendo. Y el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y el dominio propio. Todas esas cosas que necesitamos para enfrentar el pecado y vivir una vida como Dios quiere, es un producto del Espíritu Santo en nosotros. Y es un fruto que crece cuando pasamos tiempo con el Señor, cuando nos exponemos continuamente a su palabra. Y el Señor está haciendo la obra. Pero nosotros dejamos la Biblia de lado, dejamos la oración de lado y tratamos de vivir la vida cristiana por cuenta propia. Y pensamos que podemos obedecer. Y no descansamos en la gracia, hermanos. Decimos descansar en la gracia, pero muchas veces no lo hacemos. Y una cuarta pregunta, ¿no nos pasa también que nuestras expectativas acerca de la persona y de la obra de Jesús están más basadas en nuestros propios intereses, en nuestros propios deseos, que en lo que dicen las Escrituras sobre Él? Hermanos, las iglesias que predican lo que el corazón caído del hombre quiere escuchar están repletas. Asómense en cualquier iglesia que estén predicando lo que el hombre quiere escuchar y que le digan: tú vas a ser exitoso, tú vas a tener una vida pacífica, sin dolor y sin enfermedad si te entregas a Cristo, tú eres hijo del rey, eres un príncipe, vas a tener vida de príncipe aquí en la tierra. Esas iglesias están fuera, están llenas. Y el problema es que lo que pasa en esas iglesias pasa también en nuestros corazones. Cuando abrimos nuestras Biblias, hermanos, invariablemente vamos a encontrar pasajes que nos van a molestar. Vamos a ver un Mesías que nos advierte sobre el sufrimiento. Vamos a sufrir por seguirlo. Pasajes que nos dicen, por ejemplo, así también serán perseguidos todos los que quieran vivir una vida piadosa en Cristo Jesús. Vamos a encontrar un Mesías que nos habla del pecado. Un Mesías que nos llama al arrepentimiento, que nos llama a negarnos a nosotros mismos, a tomar nuestra cruz, a seguirlo. Un Mesías que nos llama a depender de su obra y de la obra del Espíritu Santo para poder perseguir la santidad. La pregunta es: ¿cuán a menudo dejamos nuestra Biblia cerrada porque no queremos escuchar lo que Dios ya nos dijo? Porque nos molesta, porque nos confronta, porque la abrimos y es como un espejo que ¡pum!, nos señala a nosotros directamente. No nos deja lugar a dudas. Escuchamos un predicador y se nos olvida rapidito. Escuchamos un mensaje en YouTube y se nos olvida rapidito, pero abrimos la Biblia y eso no se olvida. El Espíritu Santo empieza con el dedo en la llaga. Y cuando la cerramos, sigue el dedo en la llaga. Y vamos a hacer lo que no es debido y sigue el dedo en la llaga. Pero si la Biblia permanece cerrada y no nos exponemos a su presencia en oración y comenzamos a pensar que el Mesías es lo que nosotros queremos que sea y no quien Él verdaderamente es, entonces el corazón empieza a endurecerse y nos volvemos religiosos. Y nuestra religión con el Señor se basa en cumplir una serie de cosas. Yo voy los domingos y alabo, yo hago un devocional en la mañana 5 minuticos apurado, oro 2 o 3 veces al día apurado, voy y comparto la palabra una que otra vez, pero hago todas esas cosas como obras externas. ¿Cuán a menudo nosotros caemos en estos errores? ¿Cuántas veces nos quedamos con un Mesías fabricado en nuestra mente, de acuerdo a nuestros deseos, y desechamos el Mesías de las Escrituras? Si estamos pasando sufrimiento, Señor, quítame este sufrimiento. Si estamos perseguidos, Señor, que no me persigan. Eso no fue lo que nos dijo Jesús.
Nos dijo, te van a perseguir, voy a traer espada y no paz. Cuando compartas el mensaje, te van a rechazar. No va a ser fácil. Niégate, toma tu cruz y sígueme. Nos enfrentamos con ese Mesías que confronta y que va de frente contra nuestros deseos, y a ese lo desechamos. Pero sí nos gusta el Mesías que nos promete éxito y nos promete sanidad y nos promete riquezas en esta vida. ¿Recuerdan lo que dijo Pablo sobre los últimos tiempos? Que estarían llegadas de personas. En los últimos tiempos la gente no va a querer escuchar la sana doctrina, sino que se van a buscar falsos maestros que les digan las novelerías que quieren escuchar, que les acaricien los oídos y les digan, Cristo está ahí para darte vida en abundancia, para hacerte millonario, para darte riquezas, para darte salud, está para que tengas todo lo que tú quieras. Si lo sigues a Él, no vas a tener problemas, no vas a tener inconvenientes, tu vida va a ser fácil, vas a tener una paz absoluta aquí. Sí, vamos a tener una paz, vamos a tener prosperidad, vamos a tener abundancia, pero estás hablando de otra cosa. Entonces, es importante, hermanos, que nos tomemos el tiempo de pensar en esto. El peligro de un corazón religioso y soberbio está en que todos nosotros lo tenemos. No era un problema de los fariseos. Lo que les pasaba a ellos no era que ellos eran peores que nosotros, somos igualitos. Y muchas veces tomamos pasajes como estos y vemos a los fariseos ahí, wow, qué religiosos. Y vemos a otras personas y decimos, fulanito sí es religioso. Y mira, fulanito qué soberbio es. Y le aplicamos estos pasajes a todo el mundo, pero no nos vemos nosotros ahí. Y para aplicarles estos pasajes a otros, estamos mandados a hacer. Pero lo que las Escrituras nos llaman a hacer es vernos a nosotros delante del pasaje. Ver nuestra propia religiosidad. El problema con ese corazón religioso es que todos lo tenemos. Y si no estamos pendientes, nos vamos deslizando, hermano. Y nos metemos en un lugar oscuro, feo, lúgubre, que no glorifica a Dios. Qué frase tan ruda la que dijo Jesús sobre los fariseos. Este pueblo de labios me alaba, pero su corazón está lejos de mí. Alabar al corazón, alabar al Señor aquí, levantar las manos y levantar, pero que mi corazón esté lejos de Él. Qué lugar tan frío, tan oscuro, tan terrible, qué tragedia tan grande. Y ese es un corazón religioso. Ese es un corazón que hace, no por amor y agradecimiento a lo que Él hizo, sino pensando que puede hacer algo. Buscando una cosa diferente de lo que Él realmente vino a ofrecer. Hermanos, tenemos que tomar como costumbre examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos siendo religiosos y soberbios. Tiene que ser parte de nuestra vida. ¿Estoy siendo religioso? ¿Estoy siendo soberbio? ¿O estoy dando gracias al Señor por su salvación? Y démosle gracias a Él cada vez que nos recuerda, cada vez que nos señala, cada vez que nos muestra, mira, estás siendo religioso, me estás alabando de labios, pero tu corazón está lejos de mí. Estás buscando en mí algo diferente a lo que yo vine a ofrecer. Estás buscando el beneficio y no el Dios todopoderoso que te salva. Hermanos, tenemos que tomarnos el tiempo. Pasajes como estos nos llevan muy rápidamente a señalar a otros. Pero lo importante con estos pasajes es que nos veamos a nosotros mismos. Que la pongamos ahí como un espejo, porque la Biblia es eso, es un espejo. Nos permite vernos como Él nos ve. No somos diferentes de los fariseos. Nuestro corazón es igualito que el de ellos. Lo único que nos diferencia de ellos es la gracia del Señor. Lo único que nos diferencia de cualquiera que esté allá afuera y que no lo conozca es su gracia. Que por su gracia hemos creído. Vamos a tomarnos el tiempo esta semana de meditar en esto. Y hagamos de esto una práctica. Señor, ayúdame a evitar la religiosidad. Ayúdame a evitar, Señor, ese peligro de tener un corazón religioso y endurecido.
que no juzgue a los demás por lo que yo creo, sino que yo vea a los demás y pueda pensar en ellos y analizar su conducta y ver en dónde están parados de acuerdo a lo que dicen las Escrituras, Señor. Que no me crea yo el dueño absoluto de la verdad, que cuando yo abra tu palabra y ella me confronte con algo que yo creo, Señor, yo diga, perdóname, Padre, había entendido mal, creía mal. Ayúdame a entenderte como es, que cada vez que abramos las Escrituras estemos dispuestos a que el Señor nos transforme, nos muestre su verdad. Que no confiemos en nuestra capacidad para agradar a Dios, sino en la obra de Cristo y en el poder del Espíritu Santo para ser moldeados y caminar en santidad. Y que nuestras expectativas acerca de Jesús no estén de acuerdo a nuestro corazón, a nuestros deseos, a nuestros sueños, a nuestros intereses, sino de acuerdo a quien Él verdaderamente es. Vamos a orar. Padre, te damos, Señor, el honor, te damos las gracias, la gloria por ser quien eres. Te pedimos, Señor, que hoy que nos has expuesto, Señor, que has sacado nuestra realidad, nuestro corazón frente a tu palabra, que nos has confrontado con tu verdad, Señor. Nos ayudes a vernos como tú nos ves. Nos ayudes a no utilizar este pasaje para señalar a otros, sino para ver nuestra propia realidad, Señor. Recuérdanos día a día, Padre, que tenemos una tendencia a la religiosidad, que tenemos un corazón soberbio, que te rechaza por cuenta propia, y que si no estamos continuamente expuestos a tu verdad, a tu palabra, a tu presencia en oración, Señor, nuestro corazón religioso y soberbio toma el control y nos volvemos como esos fariseos. Ayúdanos, Señor, a ser esos siervos humildes y sumisos que tú quieres que seamos. Ayúdanos a depender de ti. Ayúdanos a buscarte en las Escrituras diligentemente. Ayúdanos a someternos a tu palabra. Ayúdanos a ver en ti y solamente en ti la verdad, Señor. Ayúdanos, Padre, a que nuestro corazón religioso se ponga de lado y tome el control tu Espíritu Santo, Señor. Que tengamos corazones humildes y dispuestos a escuchar. Quebrántanos cuando sea necesario. Confróntanos continuamente a través de nuestra palabra. Utiliza a nuestros hermanos, Señor, para recordarnos la maravilla del Evangelio, la maravilla de la cruz. Te damos el honor y te damos la gloria, Padre, en el nombre poderoso, hermoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.